¿Cuál es el eje central de la plantación de iglesias? ¿Cuál fue el mandato categórico de Jesús a sus seguidores? De eso me toca hablar ahora. La importancia y el proceso para hacer discípulos. Hacer discípulos es el asunto central de tu plantación. Si eso no está firmemente establecido, tu iglesia no va a poder sobrevivir por mucho tiempo. Digámoslo así, plantar iglesia no es nada difícil, solamente necesitas dos cosas importantes. Hacer contactos para evangelizarlos y número dos, discipular a cada nuevo creyente y que éste aprenda el proceso que usaste. Repito, número uno, hacer contactos para evangelizarlos. Y número dos, discipular a cada nuevo creyente y que éste aprenda el proceso que usaste. Después de esto vienen los otros asuntos, por ejemplo, cómo organizar, coordinar las reuniones, planificar los servicios, cubrir áreas de ministerio de acuerdo al número de personas, formar líderes y crear una estructura práctica. Suena bastante complejo. Además de la logística en cuanto al edificio, documentación, administración. Pero ojo, si no estableces la prioridad de las dos cosas importantes que mencioné, si no estableces eso, lo demás no tiene sentido. Si no tienes gente, no tienes iglesia. Un plantador es un líder con visión. Necesitas seguidores. Si no tienes seguidores, no eres líder. El líder no persigue a sus seguidores. Los seguidores persiguen al líder. Eso significa que tu visión debe ser clara, determinante, específica, simple, firme, persuasiva, atractiva y apasionada para poder contagiar a las personas que desearán seguirte. Lleva tiempo desarrollar la cualidad de armarse de una buena visión y comunicarla con claridad y firmeza. Mientras más la platicas con la gente, más perfeccionas la habilidad de comunicar tu visión. Pero la meta es llegar a manejar muy bien la forma como articulas tu visión y la pones en claro y le pones muchísima pasión. Tanto así que cuando lo hables en público la gente se entusiasme y tome la decisión de seguirte. Ellos van a querer ser tus seguidores. No hay nada más agradable que escuchar a algunos decir, quiero que seas mi mentor, quiero seguirte. Eso sucede cuando das el ejemplo con palabra, con acción y mucha pasión. Quise comenzar con esto porque lo considero muy importante para no solamente hacer discípulos, sino rodearte de discipuladores que tengan también tu misma pasión. Lo he comprobado en mi propia vida y experiencia en el ministerio. No olvides esto, tu entusiasmo puede contagiarse. Y si tienes seguidores, tienes un gran potencial. Si desarrollas esta cualidad, puedes tener muchos seguidores interesados y acumular una buena masa crítica. Masa crítica es el buen número de personas que te siguen antes de comenzar los servicios en tu plantación. Vamos a suponer que ya tienes estas áreas cubiertas. Equipo de arranque, movilización de voluntarios, conexión de redes. Estás viendo transformación en tu comunidad y has lanzado servicios previos y eventos especiales. Pero debes estar atento a la meta final. La masa crítica no es el objetivo final. No se trata únicamente de convocar y juntar un montón de personas. Nuestra misión es hacer discípulos y multiplicar iglesias estratégicamente. Queremos enviar a los hacedores de discípulos para que se multipliquen y hagan más discípulos. La misión de la Iglesia del Camino en Colorado es esta. Hacemos discípulos mientras proclamamos el camino de salvación. Mi deseo al escribir esta declaración era que resaltaran dos palabras, discípulos y el camino, el nombre de la iglesia. Es fácil recordar la razón por la que existimos como iglesia. Misión es lo que hacemos y hacer discípulos es nuestro enfoque. Todo lo demás rodea esa función. Ahora bien, no debería ser complicado hacer discípulos. El mayor problema es discipular personas en una cultura consumista, tan absorbida en las modas y el entretenimiento. Recuerda esto, el evangelio no es comercio, el pastor no es el gerente, el creyente no es un cliente, la bendición no es un producto y la iglesia no es un centro comercial. Sin embargo, para mucha gente ir a la iglesia es como ir de compras a un mercado.
Y cuando una iglesia no satisface sus intereses, se buscan otra iglesia. Andan saltando iglesias. Allá van, de iglesia en iglesia. De vez en cuando nos visitan en nuestra iglesia creyentes busca eventos. Lo primero que me preguntan es si tenemos eventos. Cuando les digo que nuestro énfasis es el discipulado, ya no vuelven. A muchos no les interesa hacer discípulos, a pesar de que esa es la orden categórica del Señor, el Señor a quien servimos. El dueño de la iglesia nos ha dado el mandato de hacer discípulos. El verso clave de la orden de Jesús está en Mateo 28, 19, 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandato es para cada creyente, pero el líder debe dar el ejemplo y capacitar a sus seguidores a hacer lo mismo. Es tan fácil hablar y enseñar de lo importante del discipulado y cómo hacer discípulos. Mostrar con el ejemplo es otra cosa, y no muchos lo hacen. El problema es que no muchos, incluyendo líderes y pastores, fueron discipulados personalmente, y por eso no adoptaron ningún modelo para hacerlo ellos mismos con otros. Ese fue mi caso. Realmente nadie me tomó aparte para enseñarme y ayudarme en el proceso de mi crecimiento y madurez. Participé en células, microiglesias, grupos pequeños y en las clases de la escuela dominical. En un sentido, eso cumple la función de un discipulado, pero la realidad es que eso no entrena ni capacita a las personas para hacer más discípulos. No hay multiplicación de discípulos con esos métodos. Jesús mostró dos formas de evangelismo. Una es tirando la red y la otra es pescar individualmente. El discipulado funciona de la misma manera. Las formas son muy importantes. Sin embargo, parece que nos quedamos únicamente tirando la red y conformes con los que van entrando a la red de forma automática. Y nos olvidamos que individualmente cada persona requiere atención adecuada y dedicada. Si queremos desarrollar un movimiento de multiplicación, la mentoría personal es muy necesario. Hablaré de eso más adelante. Ahora, ¿qué es un discípulo? La definición la encontramos en Mateo 4:19. Dice el pasaje: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Un discípulo es entonces un seguidor de Jesús. Es uno que está en proceso, puesto que Jesús dice: los haré. Él va a trabajar en esto. Es uno que se convierte en hacedor de discípulos, se convierte en un pescador. Ahora veamos cada etapa del discipulado. Cada etapa del discipulado tiene una barrera macro para cruzar. Es decir, los desafíos se amplifican, se pueden convertir en grandes obstáculos, como es el caso del evangelismo. Aunque nuestro evangelismo haya sido efectivo, nos damos cuenta que después de 2 años el cristiano promedio ha cortado todos sus lazos con sus amigos no cristianos. Y esto es un detalle que no lo vemos de inmediato, pero afecta el avance del evangelismo. Aquel nuevo convertido que tenía un gran potencial de hablar a sus amigos se alejó de ellos. Y ni siquiera nos dimos cuenta para poder aconsejarlo, para poder instruirlo. Por otro lado, tenemos también iglesias llenas de creyentes inmaduros. Estos son los que se han acomodado en las sillas, no como participantes, sino simplemente como observadores. No hay inquietud, no hay pasión, no hay interés, no hay deseo de integrarse al crecimiento o participación en servir a los demás. Personalmente observo con mucha atención a estos en nuestra iglesia y me acerco para hablar con ellos. Si están disponibles, los invito a comer y paso tiempo con ellos platicando. Y con la ayuda de Dios he podido rescatar de su estado pasivo a algunos, pero otros no quieren. Prefieren quedarse así y ahí los dejamos. La realidad es que siempre tendremos creyentes inmaduros. El desafío es ayudarles en su formación y crecimiento de la mejor manera. La otra realidad en las iglesias es que el 20% de la gente hace el 80% del trabajo ministerial. Mi desafío por muchos años ha sido romper ese modelo y alcanzar por lo menos el 50% de participación. Es decir, más de la mitad de los congregantes sirven y participan en diferentes ministerios, no solamente el 20%.
Gracias a Dios hemos crecido y hemos logrado que el mayor porcentaje de la iglesia trabaje, que tome parte activa. Una forma de lograrlo es no sobrecargar al mismo líder con tantas tareas o posiciones diferentes. Otra realidad es el liderazgo. El liderazgo es siempre el cuello de botella para la multiplicación. ¿Por qué es tan difícil desarrollar líderes comprometidos? ¿Por qué se desarrolla uno muy de vez en cuando? Como que le costara pasar por ahí. Bueno, la respuesta es falta de mentoría. Mi modelo no es la red solamente. Mi estilo es tomar a cada individuo e invertir tiempo con él. Desarrollamos una relación de amigos y en ese ambiente lo animo y lo capacito. Nuestro modelo de discipulado funciona de la misma manera. No tenemos células o grupos pequeños. Nuestra efectividad para alcanzar a otros y discipularlos se hace de 2 en 2. Nuestro lema es multiplica a 2 para Cristo. Simplificado suena así, multiplicados por Cristo. Y la idea es poner en las manos de ellos una herramienta de aprendizaje y reproducción a la misma vez. Es decir, animamos a cada discípulo a hacer lo mismo con 2 personas más. El discipulado debe ser la forma y el estilo de vida en la iglesia y no el elefante en la sala. Eso significa que es evidente que hay un gran problema, como ocurre en muchos lugares, pero no quieres verlo, evitas mirarlo, pero allí está. Hay falta de discipulado, pero no haces nada al respecto. Pero ahí sí, ahí continúa el problema. Cuando plantamos la iglesia El Camino en Aurora, Colorado, había mucho entusiasmo, teníamos un buen grupo de personas reunidas, pero poco a poco algunos se retiraron y me di cuenta que no estábamos preparando discípulos que se multiplicaran. Y lo peor, yo no sabía cómo hacerlo. No me habían enseñado eso. Hice todo lo que aprendí observando a otros, pero nada funcionaba. Probé muchos métodos disponibles, pero con muy poco resultado. Mi esposa y yo aprendimos a discipular personalmente a muchos, pero el problema fue que ellos no lo hacían con otros. Después de orar y estudiar la palabra, descubrimos que era necesario 4 cosas muy importantes. 4 cosas. Un buen mentor, un buen sistema, un buen contenido y buena disposición. Pusimos todo eso junto en nuestro programa Multiplicados por Cristo y vimos una multiplicación como nunca antes lo tuvimos. Exponencialmente nuestro discipulado ha alcanzado a miles de personas, literalmente, en muchas ciudades y países. Todo por la guía y la misericordia de Dios. En otro video tengo una presentación de nuestro programa y comparto muchas ideas de cómo puedes comenzar en tu iglesia un movimiento de multiplicación de discípulos. Pídelo y te lo pondré a tu disposición, es totalmente gratis. Yo probé muchos métodos y programas, sin embargo tuve muy pocos discípulos en crecimiento, pero aún así pienso que por estos 2000 años los discípulos se han multiplicado gracias a la guía y la misericordia de Dios. Y también gracias a personas de visión y acción. Si cada uno de nosotros lo hiciera, este mundo en su totalidad estaría lleno del Evangelio. Pero es obvio que no hemos hecho una labor efectiva. La realidad histórica es que todos los movimientos destacados han diseñado algún sistema para desarrollar discípulos. El movimiento misional funciona así. Vayan, discipulen, equipen, desarrollen y vayan otra vez. Y el siguiente es otro modelo es de discipulado de Juan Wesley. Predicación en el campo, en la comunidad a través de campañas, esto es evangelismo. Formaron sociedades o grupos de estudio grandes, ¿verdad? Con grupos grandes donde había enseñanza práctica. Grupos de 40 a 80 personas. Luego tuvieron clases con grupos pequeños, máximo 12 personas. Y en fin, bueno, esto muestra que se debe hacer un diseño. Debe haber un diseño establecido para ser usado en el desarrollo de discípulos saludables. Personalmente creo, en base a mi experiencia, que equipar discipuladores no debe llevar mucho tiempo. La estrategia es ayudarles a producir fruto en poco tiempo. Ver resultados da muchísimo ánimo. No podemos pasar años y años entrenando personas cuando es totalmente posible hacerlo en unas semanas o en pocos días.
De hecho, tengo un sistema en el cual con tan solo 15 minutos de explicación te capacitas para comenzar a discipular a otros ese mismo día. Es otro recurso que está disponible para quienes tengan interés. Ahora, ¿cuáles son las preguntas importantes acerca del proceso? ¿Cuál será mi enfoque primordial en el discipulado? Ganar a los perdidos, edificar a los creyentes, equipar voluntarios, desarrollar líderes, enviar plantadores. ¿Qué si tuvieras en las manos una herramienta que te ayude a cubrir cada una de esas áreas, cada uno de esos desafíos? A veces es muy difícil comenzar una conversación espiritual con el no creyente. Como mencioné antes, tengo una herramienta que nos ha ayudado mucho. La diseñamos pensando en los no creyentes, donde podemos establecer una conversación productiva. Toma 7 minutos hacer una evaluación espiritual con el no creyente. Y la mayoría de las personas se disponen a hacerlo. Y una vez hecho, es súper fácil darles un seguimiento para presentarles el Evangelio de forma práctica, seguido por un discipulado corto. El proceso del discipulado básico contiene los siguientes elementos: evangelismo, es decir, ganar a los perdidos; edificación, edificar creyentes; equipar voluntarios; desarrollar líderes. Estas cosas son parte del discipulado básico esencial en la plantación de iglesia. Y se trata de llevar al creyente por diferentes etapas de crecimiento. Para ilustrarlo, tenemos esta gráfica de una iglesia saludable en su crecimiento. Por ejemplo, el modelo del diamante de béisbol de Saddleback. Entrar, edificar, equipar y enviar. La gráfica se explica por sí misma. Aunque no uso esa gráfica del diamante, básicamente es el mismo concepto que tenemos en nuestros recursos de discipulado. El modelo de los Metodistas Unidos es parecido: conexión, miembros, participantes y cohorte o grupos pequeños. Y luego liderazgo, personas claves que toman decisiones. Por último, veamos las 4 claves de un sistema de discipulado. La primera clave es que se trata de un proceso simple. El sistema que usamos en nuestra iglesia es súper simple y sencillo. Lo han hecho desde niños de 7 años hasta adultos de 70 años. Los que no se han multiplicado es porque no desean hacerlo. No es por lo complejo, sino por la disposición de las personas. Y tenemos muchos testimonios. Una hermana de la iglesia de 45 años de edad nació en un hogar cristiano. Ella nunca fue discipulada personalmente y nunca discipuló a nadie. De hecho, para ella eso era un estigma y no quería participar, ni siquiera quería hacer eso. Pero desde que comenzamos con Multiplicados por Cristo en el 2018, esta hermana ha discipulado personalmente a más de 30 personas. Y esto es solamente uno de cientos de testimonios que tenemos para la gloria de Dios. Así que debe ser un proceso simple, sencillo, pero también debe ser un proceso que demuestre movimiento, es decir, que haya etapas de crecimiento, que lleve al perdido, de perdido a creyente, luego a seguidor, luego a trabajador, a líder y plantador. La tercera clave del sistema es que pueda crear alineamiento, es decir, existe un engranaje, hay armonía. Cuando una iglesia está bien alineada, todos los ministerios operan bajo la misma visión y valores. Por ejemplo, las clases de nuestros niños contienen no solamente las historias bíblicas, sino mucha doctrina. Nuestros maestros y maestras se han convertido en grandes discipuladores de la iglesia. Mentalmente están predispuestos para el discipulado. Ellos saben lo que están haciendo y cada departamento de ministerio refleja el proceso de discipulado en su área. La cuarta clave del sistema es que mantiene el enfoque. El discipulado no es una cosa que la iglesia se supone que debe hacer. No es una opción, es una orden. No tenemos una docena de misiones, solamente tenemos una. Todo lo que hacemos debe estar enfocado en hacer y multiplicar discípulos. Una iglesia saludable debe tener como elemento primordial la multiplicación de discípulos. Nuestro lema en la iglesia El Camino es Hechos 6:7, que dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Nuestra labor es esparcir la palabra y Dios se encarga del resto. Él es quien da la multiplicación. Ahora, hay desafíos al proceso del discipulado. Necesitas un proceso simple, pero eso no significa que hacer discípulos es algo simple. Por la sencilla razón que necesitas muy buena disposición, mucha oración también.
Ah, También hacer discípulos es una tarea difícil si no tienes las herramientas correctas. Y alguien dijo esta frase: si los entiendo correctamente, están tratando de transformar un ateo a un ateo en seguidor de Jesús. Y eso es una tarea muy difícil. Pero Jesús dijo que para el hombre es imposible la salvación, pero para Dios todas las cosas son posibles. Marcos 10:27. Es una tarea compleja porque dentro de tu iglesia tienes diferentes tipos de personas. Y la Biblia dice que existe el trigo y la cizaña y crecen juntos. Además, no solamente tienes ovejas, también hay lobos disfrazados de ovejas. El discipulado también puede crear tensiones internas. Sí, los cristianos son santos, pero también siguen siendo pecadores. Te toca lidiar con personas que aman a Dios, pero a la misma vez tienen personalidades distintas, diferentes, insoportables muchas veces. Dentro de los mismos miembros y líderes puede haber muy serias diferencias de cómo hacer las cosas en el grupo, incluyendo el discipulado. La realidad al hacer discípulos es una realidad en la plantación de iglesias. A veces puede convertirse en un laberinto. No hay un mapa claro, definido, porque algunos buscan integrarse antes que comprometerse. Muchos están dispuestos a sentirse útiles y serviciales, pero no a madurar espiritualmente. Y aún, después de todo lo dicho, piensa: ¿cuál es tu plan para ganar a los perdidos a través del evangelismo? ¿Cuál es tu plan para servir en tu comunidad? ¿Cuál es tu plan para tener servicios de adoración evangelísticos? ¿Y cuál es tu estrategia para hacer y multiplicar discípulos? ¿Necesitas ayuda en esta área? Comparte con tu grupo después de esta sesión y anota ideas, inquietudes, aportaciones. No olvides orar por la dirección del Señor en este tópico tan interesante. Recuerda que ese es el eje de la plantación de iglesias. Cómo hacer discípulos. Muchas gracias. Bendiciones.